Bueno, ahora vamos a trabajar la mediana. Para poder trabajar la mediana, lo que necesitamos hacer es ver la diapositiva para trabajar la fórmula, la fórmula para extrapolar. Para ello nos vamos a la diapositiva número 22. Eh, y en la diapositiva número 22 vamos a encontrar una columna donde nos están dando los límites y otra columna donde nos están dando los porcentajes. Donde se están dando los porcentajes va a ser D, E y F. Y donde estamos trabajando los límites van a ser A, B y C. Para nuestro caso, entonces, vamos a irnos a nuestro documento y vamos a colocar en cualquier parte del documento las literales A, B y C. Y en otra columna D, E y F. Recuérdense que A, B y C corresponden a los límites superiores e inferior y D, E, F corresponde a los porcentajes. Ahora, ¿qué porcentajes y qué límites debo de colocar? Para ello me voy a mi columna donde está mi frecuencia relativa acumulada. En mi frecuencia relativa acumulada puedo encontrar el porcentaje que necesito saber. ¿Cómo? Tengo aquí el 50% de los datos que se acumulan entre el intervalo 2 y 3 y lo que yo deseo hacer es trabajar nada más con estos dos porcentajes. Estos dos porcentajes debo de utilizarlos para poder trabajar con los datos que voy a extrapolar. Los datos que voy a extrapolar se colocan en la siguiente tabla. Entonces, lo que voy a hacer es enfocarme nada más en mi fila pivote. Mi fila pivote va a ser mi intervalo 3. ¿Por qué mi intervalo 3? Porque voy a tener que trabajar siempre con los límites que están por encima del 50%. Esto quiere decir de que no puedo trabajar con los límites ni superior ni inferior del intervalo 2, sino de que debo trabajar siempre con el intervalo 3. Entonces voy a colocar los datos en esta columna. Entonces en el D, E y F he dicho de que se van a trabajar porcentajes. Entonces coloco los siguientes porcentajes. D va a ser 36.7, E va a ser el 50% que es 0.5 y eso lo debo, perdón, el 50%. Y en la literal F debo de colocar el siguiente porcentaje que es 55.1. Esto entonces va a ser igual a 55.1. En la siguiente columna debo de colocar los límites. ¿Qué límites voy a colocar? Como he dicho, los límites del intervalo 3. Eh, el A siempre va a ser el límite inferior. En este caso, el A va a ser igual a mi límite inferior. Enter. El B es mi dato desconocido. Y C va a ser mi límite superior. Entonces, en este caso, yo voy a colocar mi límite superior en la literal C. Entonces ahora yo ya tengo todas mis literales hechas para poder extrapolar. Entonces, para referirme a qué operaciones debo de hacer, debo de trabajar con lo siguiente. Primero, como primer paso, voy a trabajar siempre el numerador, o sea, la multiplicación de las diferencias entre D menos C y A menos C. Y luego ese resultado lo voy a dividir dentro del denominador, que es la diferencia entre D y F, para por último sumarle la variable A o la literal A. Entonces vamos a hacer la fórmula. Me posiciono en la casilla que está a la par de la mediana, voy a colocar igual y abro, perdón, lo tengo que multiplicar por menos 1, entonces multiplico menos 1 por, abro doble paréntesis y empiezo a operar. ¿Qué voy a operar? La primera operación es D menos E. D menos E y corresponden a los porcentajes de menos E. Cierro paréntesis y esto lo multiplico por A menos C. Entonces A menos C se refiere a mis límites superiores e inferior. Entonces en mi archivo mis límites A menos C sería 24.9 menos 36.9.
cierro paréntesis y vuelvo a cerrar otras paréntesis y le doy enter. Me sale menos 1.59. Ahora este resultado lo tengo que dividir dentro del denominador, y el denominador en mi diapositiva me dice que es d menos f. Entonces este resultado es igual a, en la parte del numerador, partido la diferencia entre d menos f, y d sería 36.7% menos f, que sería 51.1. Cierro mi paréntesis y le doy enter. Ahora a este resultado le tengo que sumar a, entonces esto va a ser igual a el resultado que yo tengo en la casilla posterior más a, y a es 24.9. enter. Mi resultado va a ser 33.57, pero como les venía repitiendo, este resultado es matemáticamente correcto, pero para nuestro análisis y como nuestros datos se manejan con números enteros, debo de aproximarlo al entero superior. Entonces en este caso mi respuesta correcta es 34 y la marco.